Muy buenas noches con todos. Vamos a esperar unos minutitos a sus más compañeros. Muy buenas noches con todos. Unos minutitos para empezar. Muy buenas noches con todos. Cámara Peruana de Comercio Exterior, les damos la bienvenida a nuestras conferencias magistrales. El tema de hoy, principios de la regulación en la gestión pública. Mi nombre es Johanny Palacios Ladines, soy licenciada en Administración con maestría en Educación con mención en Docencia Universitaria. Culminada la charla, con mucho gusto estaremos absolviendo sus consultas y preguntas referidas al tema. En gestión pública, la unidad 6, principio de regulación en la gestión pública. Cuando nosotros hablamos de la modernización en la gestión pública, ¿no? En realidad, esto aparece a partir de diciembre del 2007, ¿no? Y a la fecha, hasta donde podemos conocer, no hay una propuesta que configure, pues, el alcance, el ámbito, los objetivos, el enfoque que define este sistema, ¿no? Como decimos en el listado, pues, de sistemas administrativos que aborda, pues, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, no está el antiguo sistema de racionalización vigente hoy en día, que trata, pues, de las estructuras organizacionales, de las entidades estatales, de los reglamentos como el ROF, el manual de funciones como el MOF, ¿no? También los cuadros para asignación de personal. Por ello cabe la presunción que el nuevo sistema de modernización de la gestión pública esté relacionado y se sustituya ese viejo sistema de racionalización que viene, pues, de muchos años atrás, como por decir de 1970, y que era dirigido, pues, por el desaparecido Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, ¿no? Actualmente, pues, el Sistema Nacional de Inversión Pública
el sistema de administración financiera, el presupuesto por resultados, junto con la creación del CEPLAN y la simplificación administrativa, son intentos importantes que buscan pues aportar mejoras en la gestión pública debido pues a esa debilidad que existe en la gestión misma como institución pública, ¿no? Es que estos se enmarcan en una visión ya integral y articulada de gestión. Antes no contaban pues con un enfoque, un modelo de gestión pública nacional. A ello también se suma pues la instancia que oriente pues a ese proceso de modernización con la fuerza y la creatividad que esta tarea exige, ¿no? Y por ello decimos que la modernización en la gestión pública en el Perú es uno de esos pilares tan importantes para el desarrollo sostenible del Perú, de nuestro país, ¿no? Se requiere por eso de una voluntad política consensuada pues entre los poderes del Estado y anteriormente en años pasados, ¿no? Hemos visto pues en esos enfrentamientos entre el poder legislativo, el poder ejecutivo, que por el momento parece haberse calmado en esta nueva gestión, ¿no? A pesar de ello siempre existirán puyazos, enfrentamientos que esperemos pues ya no compliquen más la situación de nuestro país, ¿no? Ahora se busca pues un marco legal que comprenda tanto al gobierno central, al gobierno regional, al gobierno local en forma integral dentro de una concepción, se dice sistémica, ¿no? Que tome en cuenta las experiencias comprendidas en los logros alcanzados o sus aspectos restrictivos con respecto pues a la administración pública del país que fueron promulgadas e implementadas por los diversos gobiernos en las últimas décadas, ¿no? Y si nos abarcamos en el año 90, pues se trató ya de hacer esa modernización, esa adaptación a los nuevos modelos de administración pública, y hubo pues el personal administrativo público del sector público pues fue sometido a pruebas, a evaluaciones para ver su capacidad dentro de gestión dentro de cada entidad pública, ¿no? Y lo vimos varios, en aquel momento pues varios fueron despedidos, liquidados de las instituciones públicas, porque si bien es cierto, entra un nuevo partido de gobierno y siempre entra pues nuevo personal sin tener en cuenta pues la experiencia, y ello conlleva pues a las situaciones que vivimos actualmente de 26 gobiernos regionales. Ya 9 han sido procesados y están en investigación 17. Entonces vemos pues que la ley de descentralización se hizo justamente para darle esa salida a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, con la finalidad pues de que puedan abordar las situaciones más urgentes, solucionar problemas y necesidades de su población dentro de lo que es su jurisdicción. Y por ello, ¿no? La Ley Marco de Modernización de Gestión del Estado fue aprobada pues en enero del 2002, da unas orientaciones para modernizar la gestión pública, y no está claro si servirá pues para operativizar esa ley, ni qué institución asumirá pues la tarea, aunque en la actualidad de la Secretaría de la Gestión Pública viene asumiendo pues esa tarea de modernización de la gestión pública, tan importante, no solamente que dé una calidad de servicio como institución, sino a quién va dirigido, y va dirigido pues a los ciudadanos, y que haya ese manejo eficiente y eficaz de dinero asignado, ¿no? Y por eso se tiene que siempre pues ver esa discreción, ese manejo eficiente y eficaz, que como toda institución, tanto pública y que viene del dinero del Estado peruano, ¿no? De todos los impuestos y todo lo que se haya podido recaudar, ¿no? Para dinamizar su gestión, se vea pues en esos resultados que debe tener como institución y como
organización perteneciente pues al Estado peruano. Y para tal efecto pues es importante revisar los antecedentes que han habido de la administración pública y que se han desarrollado en diferentes países como México, en Latinoamérica mismo, ¿no? Y que ha servido, ¿no? Para servir de guía, ¿no? Porque tenemos similitudes, órganos como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes, etcétera, pero que se ha tratado, pues, en esa ley de modernización del Estado que sea más orientado, pues, a un mejor servicio de calidad que se necesita para todos los ciudadanos de nuestro país, ¿no? Y por ello también tomar en cuenta su incidencia que tiene en el desarrollo de la regionalización de los sectores tanto productivos, de servicios, con el propósito pues, de conocer las fortalezas, las debilidades del frente tanto interno y las oportunidades y amenazas del entorno, ¿no? Nosotros sabemos del análisis FODA, ¿no? Las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que como instituciones y como dentro de lo que es aprovechar pues todos los recursos para lograr esa inversión, ese desarrollo tanto regional que se necesita en todos los aspectos, tanto en salud, en inversión pública, desarrollar pues esos proyectos que generen pues beneficios a sus miembros que están dentro de su jurisdicción, a su población en general, ¿no? También, y en ese contexto, pues, se desea plantear una reforma de la administración pública que tome en cuenta las tecnologías de la información y de las comunicaciones electrónicas, ¿no? Y es mucho en nuestra parte de la costa, ya se va modernizando, esperemos que vaya avanzando también en la sierra, en la selva, porque si bien es cierto, la tecnología no llega a todas las ciudades, no llega la conectividad. Entonces, quizás por ello también se busca pues que los gobiernos regionales, los gobiernos locales, por decir, si tienen municipalidades rurales que cubran y satisfagan las necesidades de dicha población, ¿no? Mejorando su calidad de vida, tanto en salud, tecnología, infraestructura educativa, etcétera, de los problemas que tienen las poblaciones rurales donde quizás no llegue el Estado. Y para ello también, o si es imposible que ellos puedan satisfacer esas necesidades, quizás se busque pues crear una institución que abarque a esas poblaciones rurales y darles pues los servicios que son necesarios, como agua, luz, servicios de salud, postas médicas, hospitales, etcétera, ¿no? Son muchos los problemas que tiene nuestro país, que es imposible abarcar todos, pero que sí se puede ir solucionando poco a poco. Y es muy necesario cuando hablamos de las tecnologías de la información y las comunicaciones, porque hemos visto, ¿no? También hay personas dentro de las instituciones públicas que ya son reacias, pues, a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces también se necesita pues una reingeniería administrativa dentro de lo que es la administración pública para evitar pues dar un mal servicio, una mala imagen dentro de la misma institución, porque si bien es cierto que se pueden tener los aparatos tecnológicos, la PC, laptops, pero si el personal no está preparado, entonces por ello se lleva pues a muchos problemas dentro de lo que es el manejo del dinero mismo, ¿no? Que se debe llevar en las cuentas gubernamentales, cómo llevar ese control diario, esa información que se debe proporcionar, etcétera, también del tratamiento que se le da a las personas que llegan a solicitar pues algún servicio. Y es importante por eso también precisar que el crecimiento de la macroeconomía como se había hecho en 30 años anteriores, ¿no? Que decíamos, estamos bien macroeconómicamente, con un manejo de la inflación, del tipo de cambio, pero que a la luz de lo que sucedió con el COVID-19, nos vimos pues de que en el sistema de salud
estaba bastante deteriorado. En cuanto a la conectividad, no llegaba a las poblaciones rurales y mucho más también se notaba al principio, pues, los problemas de conectividad que tanto nosotros en nuestros hogares tuvimos que, por decir, tratar de solucionar comprando, si se podía, una laptop o prestando, qué sé yo, para poder tanto uno impartir sus clases y también nuestros hijos recibir las clases. Imagínense en las zonas rurales que quizás tienen un celular básico o que no pueden porque no existe más que cabinas en algunos casos, ¿no? Entonces, y sin luz, sin agua, entonces con todos esos problemas que como poblaciones rurales debe enfocarse también el Estado, no solamente es como se dice, no, Lima no es el Perú, Piura no es el Perú, Lambayeque, el centro no es el Perú, también hay poblaciones rurales que están en su derecho pues de reclamar para una mejor educación, salud, tecnología para sus hijos, ¿no? Entonces, en estas últimas décadas, cuando vemos cómo estábamos macroeconómicamente basado pues en una economía de mercado y que se veía pues en los indicadores de la macroeconomía nacional difundidas pues a través del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del mismo Ministerio de Economía y Finanzas, del Banco Central de Reserva, del Instituto Nacional de Estadística y Censo a nivel de Perú, que estábamos pues prácticamente con un porcentaje, según ellos, de población económicamente activa, pero que en su mayoría siempre tenemos la informalidad, ¿no? Que hemos visto que si bien es cierto, las pymes generan empleo, pero muchas de ellas, eh, medianas y pequeñas empresas, funcionan, ¿no? A nivel de informalidad, ¿no? Y entonces también, eh, a pesar de todo ello, ¿no? Los organismos internacionales creen que para este año 2022 el porcentaje de crecimiento en nuestra economía, en crecimiento del empleo, va a estar pues en el orden ya no del 4 punto y pico por ciento, sino del 3,2%, si no me equivoco, ¿no? Y que refuerzan a pesar de todo la confianza en el Perú para promover y generar también un clima de seguridad para el inversionista nacional y extranjero, ¿no? Con leyes claras. Veíamos en los meses de instalación del gobierno del señor Pedro Castillo, ¿no? El dólar se comenzó a disparar por la desconfianza de decía una cosa y al día siguiente manifestaba otra cosa, y esto también en cuanto a la inversión privada trataba de renegociar ciertos contratos de gas, de petróleo, etcétera. Entonces vimos pues como se dice, dispararse a los pies, ¿no? Porque realmente no se puede manifestar, decir, estoy abierto a la inversión privada y sin embargo hago otra cosa, ¿no? Entonces se disparó el dólar, ahora se ha comenzado a estabilizar, esperemos que continúe así, que se atraiga pues la inversión privada para generar pues proyectos como tan importantes también como la inversión pública que generan empleo, ¿no? Ahora, en cuanto al clima de seguridad, a la seguridad se pide tanto, pues, políticas que vayan, por decir, ya Lima y Callao se está declarando en emergencia para salir, pues, a controlar un poco el sicariato, los asaltos, etcétera, ¿no? Ahora bien, se requiere por eso un sector público en las instituciones, pues un sector público eficiente, como decíamos, eficaz, efectivo, al servicio de la sociedad peruana, lejos de modelos, como se dice, burocráticos, organizaciones paquidérmicas y de economías planificadas en proceso de extinción, ¿no? Copiar modelos que ya están desfasados y que solamente traen problemas en cuanto a la inversión y a la generación de empleo y a la estabilidad económica de nuestro país. Por eso también vemos que la ley marco, ¿no?, de modernización
de Gestión del Estado, aprobada en el 2002, prevé pues un diseño organizacional de una entidad pública, ¿no? Una organización, se dice, pues es un conjunto de multirrelaciones entre las personas que pertenecen a una entidad que interactúan para el funcionamiento de unos objetivos expresados en una misión, convocados por una visión compartida, ¿no? Los productos en cumplimiento de resultados, que ahora se espera mucho, es presupuestos por resultados, en cumplimiento pues que articulan un sinnúmero de operaciones y que están orientados pues a cumplir objetivos, ¿no? Objetivos más precisos, ¿no? Que van de mejor calidad del servicio, ¿no? Algunos criterios que se toman en cuenta para la organización debe estar articulado pues a esos procesos de planificación sectorial, territorial o institucional, según corresponda con el ámbito de acción de la entidad. También la organización se concibe desde la misión institucional e inscrita pues en ese marco de visión de desarrollo sectorial o territorial. La organización, se dice, pues debe responder más a una gestión por procesos que por funciones, y ello va a facilitar establecer pues labores, tareas agrupadas en proyectos y actividades encaminadas pues a cumplir objetivos, ¿no? Y por eso decimos, ¿no?, que se requiere ser ampliamente debatido en las diferentes instancias de los poderes del Estado, ¿no?, para su aprobación. Además deberá, como se dice, responder a la exigencia de una gestión pública de excelencia, ¿no?, que contribuya pues a mejorar la calidad de los servicios que se presta a la sociedad y a una revalorización del trabajador del sector público. Porque muchas veces se critica al trabajador del sector público, pero la misma institución cumple con esos criterios que debe tener para el servidor público, cumpla con esas funciones de capacitación, de estar preparado para ocupar el puesto al que ha sido asignado. Hemos visto en las últimas denuncias a través de los canales de televisión, ¿no?, en cuanto pues hay mucho personal sin experiencia, sin saber lo que es gestión pública, lo que es el SIAF, etcétera, análisis de políticas públicas, agenda pública, ¿no? Y sin embargo, sin experiencia, sin cumplir con los criterios para la asignación de un puesto, se están colocando pues a personas que luego pues son denunciadas por no cumplir, por eso con esos criterios, para colocar a personas que tengan un rol preponderante dentro de su institución, que cumplan pues con la misión, con los objetivos, con esa visión que tiene la institución. Si colocamos pues a personas que no están preparadas, los resultados pues son los que vemos a la luz del día con las denuncias que hay en ciertos gobiernos regionales y en ciertos gobiernos locales, ¿no? Y para tal efecto es importante también revisar esos antecedentes que se han desarrollado en otros países y que han logrado tener éxito, ¿no? Pero para ello hay que cumplir ciertos parámetros, ¿no? Dentro de la administración pública podemos asemejarnos a México, podemos asemejarnos a Argentina, ¿no?, a Brasil, etcétera. Podemos, pero no solamente copiando un modelo, porque como se dice, cada pueblo tiene su propia idiosincrasia, sus propios criterios, sus propias organizaciones, su propio modelo económico, etcétera, ¿no? Entonces se debe enfocar pues a dar un servicio público de calidad, no solamente de calidad dentro de la organización con el famoso manual de procedimientos, manual de organización y funciones, sino en esa modernización del Estado que implica pues cumplir también del servidor público, del funcionario público, con esas capacidades, esas actitudes que debe tener y poseer, ¿no?, para cumplir el rol que se le ha sido asignado, ¿no? Por ello también
revisar todo lo que sustenta pues esos reglamentos de organización y funciones, los manuales de funciones, los manuales de procedimientos, que corresponden pues a un enfoque procedimental, ¿no? Ajeno a la gestión por resultados, que es lo que se busca ahora cuando se hace ese presupuesto por resultados. ¿Qué resultados estamos obteniendo, ¿no? Más a una administración pública al servicio del ciudadano y no al servicio de la administración. Como decimos, nuestro país, para continuar con ese desarrollo de sus sectores, tanto productivos y de servicios, en el ámbito nacional y consolidar sus logros alcanzados en la materia de macroeconomía y proyectarse al crecimiento de la microeconomía en el corto plazo, tomando como base la famosa inclusión social, ¿no? Pero tenemos que hacer inclusión social. ¿Por qué? Porque es necesario, porque si vivimos en un Estado peruano, ¿no? Que se define eh, democrático, que ve esa gestión por resultados, esos presupuestos por resultados, que asigna los presupuestos para cada gobierno regional y local en esa ley de la descentralización, se debe pues tener como objetivo estratégico, ¿no? Fortalecer tanto la gestión pública nacional como una propuesta que comprenda pues una administración pública integral que tome en cuenta tanto la competitividad, la calidad, la gestión del conocimiento, como pilares fundamentales para el desarrollo y los servicios que la sociedad reclama, ¿no? Porque no necesariamente porque uno tenga todos los servicios, me olvido del resto, ¿no? O busco a las personas solamente en elecciones, y lo vamos a ver en el transcurso de este año, con promesas y promesas de los que quieren ocupar los cargos públicos, y que debería ser, como creo que ya es en este momento, que no tengan sentencia, ¿no? Que estén, las personas sean probas, ¿no? Porque también es parte del elector. Dicen, nos merecemos las autoridades que tenemos, pero entonces, como se dice, abramos más los ojos y vemos cuál es su plan en estos 4 años que nos van a gobernar, tanto local como gobierno regional, cuáles son sus propuestas, ¿no? ¿A qué nos van a llevar? Cuáles son, por decir, todo lo concerniente dentro de lo que piensan desarrollar proyectos de inversión, qué proyectos de inversión tienen en mente, es viable, qué proyectos de infraestructura van a realizar, ¿no? No que se inicie un colegio y se deje a medio hacer porque nadie llega a esas zonas que son de geografía muy diversa y muy difícil, y muy poco accesible, ¿no? Entonces, como se dice, se busca también últimamente más la participación ciudadana, ¿no? Entonces, veamos qué candidatos tenemos, ¿no? Los que podemos decir, esto está llevando este plan de gobierno, este grupo, pero que se comparta con toda la comunidad para no solamente en momentos de elecciones, sino que también ya la población exija el desarrollo de los compromisos que se desarrollan en campaña. Ahora bien, por eso también se busca una revalorización dentro de la gestión pública del trabajador, ¿no? De la administración pública, con programas de profunda moralización en todos los niveles sectoriales, y la implementación, hablábamos de la reingeniería de su organización con respecto pues a sus funciones, estructuras, cargos y procedimientos. Los informes que manifiesta pues el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial precisan pues que la inversión pública y privada en nuestro país debe centrar su atención en forma priorizada en los programas de inclusión social, no en una forma asistencialista como se hace con el programa Juntos, Una Más,
y otros programas sociales que hay, ¿no? Sino ver la forma, ¿no? A través de emprendimientos, como se dice, laborales, con el objeto, pues, de incrementar esa población económicamente activa y tan necesaria en la economía de nuestro país, ¿no? Los programas de capacitación, perfeccionamiento, especialización de la fuerza laboral del sector público nacional, que requieren de la ejecución, como se dice, de herramientas modernas de desarrollo personal. Hemos visto que muchos de los profesores en estas épocas de pandemia, si no había un sistema de capacitación para lograr entrar a los entornos virtuales como plataformas, Zoom, Moodle, etcétera, Teamforce, etcétera, las plataformas que existen para poder trabajar virtualmente, muchos de ellos se han capacitado autónomamente, ¿no? Pero ahora ya también hay programas de capacitación y muchos de ellos hay programas gratuitos de capacitación en los que uno puede perfeccionarse para trabajar dentro de lo que es, por ejemplo, en el campo de la educación. Hemos visto pues que si los alumnos no pueden recibir su material, sus carpetas de trabajo, el profesor ha tenido que sacar copias, ha tenido que llegar a esas poblaciones, por ejemplo, zonas rurales de acá del departamento de Piura, igual lo han hecho en otras zonas, ¿no? Eh, con la finalidad de que sus alumnos no pierdan esa educación que es tan necesaria y que a partir de marzo parece que ya vuelven a las aulas en forma presencial, ¿no? También programas de infraestructura, tanto en salud, en educación, como habíamos estado hablando, en lo vial, en la elaboración de proyectos de inversión tanto económico y social, y en promover los convenios de cooperación técnica y económica nacional e internacional que reactiven pues los sectores productivos y de servicios mediante esa gestión pública eficaz y eficiente. Ahora vemos, ¿cuál es la participación de los partidos políticos en el Perú? Hemos visto que en las últimas elecciones han perdido su inscripción los partidos que por mucho tiempo, el APRA, el PPC, etcétera, ¿no? Hemos visto pues de que muchos se han quedado a mitad de camino por ese rechazo que también ya tienen de la población, porque muchas veces muy poco han aportado, han trabajado para, como se dice, grupos, ¿no? Que quizás los han presionado o qué sé yo, pero han trabajado pues para esos grupos poderosos del Perú y se han olvidado de quién los llevó al Congreso, ¿no? Y entonces son los resultados nefastos que han tenido, ¿no? Ese rechazo, porque el partido político está para también ver soluciones que se pueden dar a problemas sustanciales dentro de las poblaciones, ¿no? Estudiar, ver, llevar a cabo esos proyectos que son necesarios y no estarían ahorita eliminados como partidos, ¿no? Entonces, han habido procesos electorales donde aparecen, ¿no? Personajes con mentalidad caudillista, totalitaria y con actitudes antidemocráticas. Muchos de ellos hemos visto llevar al Congreso o a los organismos, a las instituciones públicas, ¿no? Con antecedentes penales, judiciales, policiales, situación que va en desmedro, ¿no? De los mismos partidos políticos y a una pérdida de credibilidad dentro de la población, la sociedad peruana los ha rechazado, muchos de ellos, y el propósito fundamental de los partidos políticos, pues como decimos, es plantear planes de gobierno, planes de desarrollo, hoy también llamados hojas de ruta, ¿no? Como lo hizo en su época el presidente Humala, hizo su hoja de ruta, y estos son los lineamientos de mi política económica para aclarar y decir que no era un caudillo, ¿no? Sino a la altura de lo que había sido elegido para ser presidente de la República. Y que responden pues a las demandas, esas hojas de ruta de los sectores tanto productivos y sociales nacionales, dentro de los cuales pues debe considerarse la gestión pública y la inclusión social.
Importancia de los mejores trabajadores del país en la gestión pública nacional, ¿no? La experiencia demuestra que el éxito de la gestión pública comienza con el reclutamiento, la selección, la contratación, inducción de personas altamente, como decimos, calificadas para ocupar el puesto, ¿no? Y que ello se requiere pues que sean directivos, que sean ejecutivos, probos, ¿no? Profesionales o técnicos administrativos y de servicios que acrediten pues una formación académica sólida y una experiencia laboral en la administración pública para satisfacer pues esos perfiles ocupacionales requeridos por los sectores productivos y sociales de la administración, y lo vemos, ¿no? En las solicitudes de empleo que solicitan pues los de la administración pública para postular, pues que tenga 1 o 3 años en la administración privada, 3 años en la administración pública, haber desempeñado el puesto al que postula, los documentos que acrediten pues la experiencia, la experticia pues en el puesto, ¿no? Entonces vemos que muchos de los lanzamientos de estas propuestas laborales ya tienen como se dice pues al ganador, ¿no? Porque muchas veces dicen secretaria solamente para que ocupen un asistente administrativo, secretaria que tenga 22 años, que haya estudiado, que no requiera de experiencia. Lo vemos, busquen en las propuestas de empleo, y muchas veces pues ya hay puestos direccionados, no todos, ¿no? Pero hay puestos direccionados donde ya como se dice, se detalla a criterio, ¿no? Del que está solicitando ese personal, ¿no? Que cumpla con ciertas especificaciones que ya cumple determinado, por decir, que ya esté quizás practicando dentro de la institución. Ahora bien, los programas de responsabilidad social en la administración pública. Los programas de responsabilidad social dentro de la administración pública, ¿no? Reflejan ese nivel de aprobación que puede generar, pues, en la opinión pública sobre determinada actividad que desarrollan y asumen un compromiso con la sociedad para lograr fidelizar a los clientes o usuarios. Los vemos, por ejemplo, no todas las empresas no cumplen con la responsabilidad social. Hay empresas que sí se preocupan, por decir, de organizar, de ver, crear empresas que les brinden servicios también, por ejemplo, si están extrayendo recursos minerales dentro de la población, mejorar la infraestructura, las costas médicas. No todos lo hacen, ¿no? Porque es algo que nace de la empresa y no es algo obligatorio, pero ya debería ser, porque si extraen minerales, recursos de esa región, y que no solamente muchas veces deterioran también el medio ambiente y hacen muy poco por mejorar la calidad de vida de esas poblaciones. Entonces, hay muchas empresas que sí lo hacen debido a que aumenta también, como se dice, su imagen positiva que proyectan a la comunidad. De igual modo, pues, ese mismo comportamiento debe ser asumido, pues, por las entidades del Estado. Se espera, como se dice, mejorar la imagen de la organización pública frente a la comunidad nacional, ¿no? Anteriormente, antes de la pandemia, uno podía entregar, por ejemplo, su proyecto para habilitación urbana o hacer una construcción dentro de su domicilio. Se demoraban, pasaban, uno iba a la oficina, ¿no? Que lo tiene el fulano está el papel, vaya a la oficina tal, ¿no? 3 veces en 15 días uno tenía que ir a estar viendo sus documentos. Ahora está mucho más rápido, dígase también una universidad es una institución pública y si uno quiere, por ejemplo, tramitar su grado, ahora ya hay la oficina virtual y uno tiene su mesa de partes, le dan el número de su expediente, va haciendo el seguimiento de su expediente. Esa es la modernización que se espera del Estado, ¿no? De una institución pública, al servicio, pues, en este caso, de los alumnos también y de la comunidad en general.
Las organizaciones líderes que asumen estos programas, como se dice, son frecuentemente destacadas en los medios de comunicación y son recomendados a los fondos de inversión, ¿no? Ahora también la calidad regulatoria en los gobiernos locales. La calidad regulatoria es un aspecto, como se dice, central para garantizar el desarrollo humano de nuestro país, dado que los recursos estatales son limitados, ¿no? Por ello se les da esa regulación tanto, por ejemplo, en materia de organización del espacio físico y uso del suelo, en saneamiento, salubridad y salud, en tránsito, viabilidad y transporte público, ¿no? Los gobiernos locales están sujetos, pues, a esos principios de razonabilidad y proporcionalidad en todas sus actuaciones, así como el principio, pues, de legalidad. No están actualmente obligados a seguir, como se dice, alguna metodología para garantizar esa calidad de la regulación, que en el marco del ejercicio de sus facultades exclusivas, discrecionales, impongan a los administrados, ¿no? Por eso, en sus facultades regulatorias, un gobierno local puede aprobar la regulación provincial respecto del otorgamiento de licencias, ¿no? De licencias licencias y las labores de control y fiscalización de las municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano, desarrollo rural, desarrollo de asentamientos humanos y demás planes específicos. En cuanto a saneamiento, salubridad y salud, tenemos regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial, así como regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes. En el tránsito también pueden controlar, normar y regular el transporte tanto terrestre, fluvial, lacustre a nivel provincial, el servicio público de transporte terrestre, urbano, interurbano de su jurisdicción, ¿no? También tenemos que en educación, ciencia, tecnología, innovación, cultura, deportes y recreación, también pueden normar, coordinar, fomentar el deporte, la recreación de manera permanente, tanto en la niñez, la juventud y el vecindario en general. En estos tiempos de pandemia quizás con un mayor control ha habido en los últimos meses, ¿no? Para evitar pues el contagio del COVID-19. En el abastecimiento y comercialización de productos y servicios, regular, por decir, las normas respecto al acopio, a la distribución, al almacenamiento y comercialización tanto de alimentos y bebidas. Y en programas sociales, defensa y promoción de derechos, regular esas acciones pues, de defensorías municipales de los niños y adolescentes. La regulación es esencial para el adecuado funcionamiento de la sociedad y de la economía. Algunas veces se puede parecer que imponen cargas desproporcionadas, ¿no? Que vienen a ser las barreras menos la distorsión de mercado. El reto es emitir regulación de calidad que atienda, pues, efectivamente un problema público brindando beneficios tanto a los ciudadanos como a las empresas y minimizando, pues, los costos a la economía, ¿no? ¿Qué características se dice que debe tener una regulación de calidad? Debe basarse en la eficiencia. Se hace la pregunta, ¿es la regulación el mejor medio disponible para hacer frente al objetivo de la política? Diferentes opciones deben ser analizadas, sus costos, beneficios, deben ser estimados, los beneficios siempre deben justificar los costos, ¿no? El proceso, se dice, pues debe ser transparente y abierto a las partes interesadas. Hay la calidad del análisis de la calidad regulatoria, que es un proceso nuevo, complejo, y que se encuentra pues en su etapa inicial. El análisis de la calidad regulatoria es un proceso de análisis del procedimiento administrativo efectuado por la entidad que tiene a su cargo pronunciarse o emitir el acto administrativo. Es un proceso que se dice pues dirigido para simplificar a determinadas cargas administrativas de los procedimientos administrativos. Es un proceso que comprenderá revisiones cada 3 años, ¿no? El manual para la aplicación del análisis de calidad regulatoria tiene el principio de legalidad, el principio de necesidad, el principio de efectividad y el principio de proporcionalidad.
Muy bien, no sé si hay preguntas. Vamos. Voy a hacer preguntas a los asistentes. A ver, Aguilar Junco, ¿qué entiende por la modernización que hemos hablado hoy día de la modernización de la gestión pública o cualquiera que desee participar? Te escucho, González Altamirano. Sí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Qué? ¿Cómo hago para levantar mi mano? ¿Cómo hago para levantar mi mano? ¿Le escucho? Aló, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Francisco Ramírez. Buenas noches. Profesores, hablamos de una menor modernización de la gestión pública, pero las entidades regionales y sus ejecutoras no lo cumplen hasta la fecha, porque tal vez las desconocen, no sé. Yo, por ejemplo, ya tengo 20 años trabajando, 22 años, en una ejecutora del Hospital Regional de Pucallpa. Tú vas, les preguntas, desconocen hasta las de las normas legales. Como usted dice, cada vez que se cambia un gobierno, cambian a las personas que conocen, y los que entran no conocen. Por ejemplo, yo les he hablado de la 052, creo, del 2017, lo que de los, no del ROC, ¿no? Y del MOP. Desconocen. Parece que a ellos no les importa modernizar el Estado, sino seguir así de esa manera. Por eso es lo que estamos fracasando, pues no hay capacitaciones, no hay nada. Si uno no se capacita así, como lo estamos haciendo, así como ahora con ustedes que nos están enseñando mucho mejor, porque desconocía muchas cosas, yo la verdad pensaba que capacitaciones que he recibido anteriores, también por video, no está a la altura que usted nos está dando. Inclusive tuvo una especialización en gestión pública en la Universidad Nacional de Ucayali. Creo que para poder llegar a una modernización y que el Perú crezca sosteniblemente de todo lo que se nos ha comentado, tiene que capacitarse a las personas que están encargadas de eso, más que todo, ¿no? Se llama la Oficina de Modernización del Estado, bien le llaman Oficina de Racionalización o Oficina de Organización. Si usted les pregunta, desconocen mucho. Por ejemplo, ahorita el manual de organización y funciones no se puede actualizar nada, porque en el 2013 o 2014 servir prohíbe, mientras no entremos al CAP provisional y sean aprobados por ellos. Se está llevando con el anterior MOB, ¿no? Antes que salga esa norma, porque para ellos es, creo, puestos de trabajo. Primero ellos nos tienen que aprobar los puestos de trabajo para poder modernizar. Ahora hay, ¿no? La 276, la otra no me acuerdo, creo la 3351, creo que es de servir la ley, ¿no? Y la 728, sobre los cuales el Perú tiene diferencia y sin el CAS, ¿no? Que es la 1051, la 1057, que digo. Los gobiernos regionales deberían capacitar a su personal, porque uno depende de ellos. La verdad, a mí me sorprende que casi en todo el Perú nadie moderniza su ROP, y a pesar que está desde 2017 la norma legal, ¿no? Que ya se hace por procesos, ¿no? Visionales, estratégicos y de apoyo. Nadie lo tiene. Seguimos con el ROP que había sido derogado, la 048, creo, el decreto supremo 048, creo, si no me equivoco, del 2006, creo. Esa ha sido derogada. Hasta ahora nadie se actualiza. Y si hablamos de modernización del Estado, para mí solamente le puedo decir un libro más ahí que lo ponen a un costado, y por eso es lo que seguimos fracasando. Cada vez se cambia la gente que conoce, desconoce, entra y nunca se va a modernizar. Lo que se tiene que hacer es tener personas permanentes, aunque no ocupen el cargo de confianza, ¿no? En esos sitios para poder modernizar el Estado.
Eso es lo que sucede Y es que, ahora. Por ejemplo, acá en Bucao casi y nadie es tiene que, modernizado sí. nada. ¿Mm? Exactamente, y es que el gobierno regional o local que se acoge a este proceso de modernización institucional debe preparar, como se dice, un expediente que constituye pues ese sustento técnico de las medidas a adoptar y que debe incluir pues los objetivos a lograr con la modernización, la descripción de los cambios concretos a implementar a nivel de organización, procesos, recursos humanos, que estén debidamente sustentados, el cronograma para la modernización institucional, y ese expediente tiene que ser presentado a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Y ese encargo a la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros establece pues esos lineamientos técnicos y estructura el expediente con opinión pues de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que es Servir, ¿no? En lo que respecta pues a la materia de recursos humanos, y a la fecha, como se dice, pues no se ha cumplido con este encargo del decreto legislativo. Y en la aprobación de la propuesta, los gobiernos locales, los gobiernos regionales aprueban su incorporación al régimen de modernización institucional mediante acuerdo del Consejo Regional o Consejo Municipal. El expediente requiere pues una opinión del Consejo de Coordinación Regional o local según corresponda, ¿no? El expediente aprobado y el acuerdo del Consejo Regional o Consejo Municipal será informado y puesto a disposición de la Secretaría de Gestión Pública, de la Presidencia del Consejo de Ministros y de la Autoridad del Servicio Civil, ¿no? Servir, lo que deberá ser publicado en el portal institucional correspondiente, ¿no? Y cuáles son esos alcances en los cambios a implementar. La incorporación de nuevos profesionales, de los grupos ocupacionales, funcionarios, profesionales, vía concurso y mediante contrato temporal de 3 años renovables, siempre y cuando la entidad cuente pues con la disponibilidad presupuestal. Y eso es quizás lo que cuando ingresa un nuevo gobernador regional no permite, ¿no? Siempre ponen a su personal de confianza y que muchas veces pues no está calificado para el puesto, y vemos muchos problemas dentro también aquí, lo digo abiertamente y eso es a criterio personal, el gobernador regional de Piura es un médico, pero que sin embargo ha tenido sus fallas en el manejo del COVID-19, también en el proceso de reconstrucción después de las lluvias del 2017, que se inundó la ciudad de Piura. Entonces vemos que no se cumple con esos alcances, con eso de la Secretaría de Gestión de Administración Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde se puede llevar ese expediente. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, basándonos a eso, por ejemplo, mi Contraloría lo vea, por ejemplo, ellos han sacado el sistema de implementación, ¿no? De control interno. Si usted lo ve, solamente casi los ministerios han cumplido, ni los gobiernos regionales han cumplido con implementar eso. Y era la fecha hasta el 2019, y era el 2020, dio plazo. Estamos en 2021 y casi nadie se ha cumplido en presentar. Se da cuenta si los gobiernos regionales, que son los que deben apoyar a sus unidades ejecutoras en capacitar, en todo, y ellos se preocupan, ¿cómo las unidades ejecutoras que no tienen ni presupuesto para capacitar a su personal pueden implementar? ¿Mm? Exactamente, ¿no? Por eso es lo Y que eso es estamos lo así. que exactamente, con todos los errores, que más bien la ley de descentralización traía muchas mejores propuestas para cada región, pero que sin embargo, por decir, esta ley de modernización implica pues una modificación de su presupuesto para adecuarse, aplicar estos cambios propuestos en ese expediente que se alcanza a la Secretaría General de Administración Pública, a la supresión también de plazas de ser necesarias en virtud de ese expediente, a la reorganización o supresión de áreas, ¿no? Y quizás en eso no quieran entrar a tallar por no tener enfrentamientos con trabajadores que ya tienen
años de servicio, ¿no? Pero que sin embargo en los puestos, en las jefaturas se va colocando personal que es muy allegado al partido que ha ganado las elecciones dentro de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Y ello conlleva pues a la situación que se vive actualmente, ¿no? Quizás se deba ver esa implementación, esa exigencia ya de reorganizar ya más, en forma más directa a la administración pública, ¿no? Ver si efectivamente pues están preparados para el puesto, cumplen sus funciones, hay el código de ética del servidor público, hay una ley, ¿no? Y todo ello pues que conlleve pues a una mejor manejo de los recursos y una mejor capacitación que debe tener el personal para que justo cumpla con lo que le ha sido encomendado y que también como servidor público debe cumplir, ¿no? Dentro de lo que es la administración pública, ¿no? Para evitar esos errores, esos malos manejos que existen últimamente en muchos gobiernos regionales y en muchos gobiernos locales. ¿Alguna otra pregunta? Sí, maestra. Buenas noches con todos. Buenas noches, señor Carlos. Estaba escuchando al amigo. Hay mucho de cierto en la versión que dice, pero nosotros creemos y estamos plenamente convencidos que en la gestión pública erróneamente pensamos que el Estado nos va a dar todas las facilidades para poder innovar, para poder mejorar, ¿no? Porque esperamos que los recursos del Estado sean dados a los trabajadores para que podamos hablar de modernizar, pero nosotros tenemos que entender que si el Estado trata de hacer, quizás en forma muy minimizada, ¿no? Lo hace porque es lo mejor que puede estar haciendo para poder validar, para poder optimizar, ¿no? En lo que se refiere a esta parte principal de la propuesta de cambio. Nosotros lo que hemos llegado a hacer estudios, por ejemplo, como él lo decía, estamos estudiando ahora. Claro, el Estado no te ha dicho que estudies. Tú le estás diciendo al Estado, ¿no?, que estás estudiando porque quieres mejorar, ¿cierto? Entonces, hay muchas personas, como usted lo ha dicho, que están dormidas ahí en sus laureles, que están esperando que el Estado les facilite para poder cambiar, para poder innovar, para poder mejorar. No va a suceder eso nunca, amigos, ¿no? Nunca va a suceder eso. A lo que yo en mis colegas, por ejemplo, me decía, oye, tú tienes estudios en el TEC de Monterrey de México, tienes estudios de posgrado, eres doctor. Claro, yo lo he hecho porque yo quiero mejorar, porque yo quiero crecer, ¿no? Porque yo quiero aportar, porque yo quiero ser la persona diferente en la institución para que miren los modelos que nosotros podemos hacer, que nosotros podemos compartir nuestras experiencias, porque tenemos que evolucionar. La persona que no evoluciona, la persona que se queda ahí, no ayuda a la modernización. La persona que cree que el Estado le va a ayudar, nunca va a llegar a eso, amigos. Uno tiene que hacerlo, ¿no? No obstante a esto, en la línea de la gestión pública, entonces estamos errados o pensamos erróneamente que el Estado no va a cambiar. La historia nos dice, pues, en muchas generaciones, ¿no?, que la administración pública ha ido cambiando, pero no nos hemos dado cuenta. Si ustedes revisan en su bolsillo, tienen un celular, ¿no? Tienen un celular y eso ya es innovación. Ustedes han visto en su escritorio que le pusieron internet a su computadora. Eso ya es innovación, eso es cambio, ¿no? Entonces, ese proceso de modernización se llega en algunas instituciones mucho más que en otras, cierto, pero el objeto es que se incremente, ¿no?, ese nivel de eficiencia, de productividad, lo que queramos decirle, con el fin de promoverlo, con el fin de darle las facilidades a que participe ese trabajador. Ese trabajador ya no quiere trabajar porque está esperando que lo capacite, pero ese trabajador no dice yo voy a hacerlo, ¿no? En consecuencia, vemos instituciones de bajo nivel, vemos instituciones con retraso, vemos instituciones
que siguen en esa era primitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque a cada persona no se le ha dado las ganas de cambiar. Todos los que estamos aquí inscritos en este curso, ¿no? Pensamos que con la idea que estamos teniendo, asumimos un rol muy diferente a los demás. Y yo sé que si les pregunto a cada uno de ustedes, van a estar contentos, van a estar felices a que están llevando algo nuevo, a que podamos debatir, a que podamos analizar. Eso es cambio, ¿no? Ese es cambio. Cuando estudiaba el TEC Monterrey nos decían a nosotros que para poder cambiar, para poder pasar ese proceso de cambio, nos cuesta. Y decimos y desistimos que no se puede. Y cuando pasamos esa valla, vamos a dar la vuelta y nos vamos a decir, oye, sí se pudo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Gracias, maestra Johanna. Muchas gracias. Y justamente uno es generador del cambio, ¿no? Como se dice, profesional que no crece, muere, en un sentido que se podría decir platónico, así, ¿no? O quizás también muchas personas piensan, y que siempre es un principio de la administración, ¿no? Los puestos quedan y las personas pasan, ¿no? ¿Y cuántos dejan pasar muchas oportunidades, porque tienen oportunidades de capacitarse a veces también en forma gratuita, o como usted dice, no tienen ese incentivo de crecimiento personal, ¿no? Porque si bien es cierto, uno está allí y se acostumbran 10, 20, 30 años en el mismo puesto sin aportar nada luego, ¿no? O sea, levantarse, ir como un autómata, sentarse, ver, y ya no está contento y lo manifiesta muchas veces en el maltrato que da al usuario, ¿no? Y que el usuario contribuye a esa generación de ese puesto. Por eso también dentro de la administración, dentro de la modernización, se busca pues esa simplificación, esa actualización de procedimientos tanto administrativos, aplicación de nuevas herramientas tecnológicas en la gestión, y eso es lo que se busca, ¿no? Yo le digo, hice un trámite en la universidad, trámite mesa de partes virtual, en 3 días mi documento. Entonces eso se ve en la gestión que hay dentro de la universidad, muy ajena cuando uno antes iba a ventanilla, iba al pago, ¿no? Tiene el pago, no, aquí no indicaba, no, tiene que pagar tanto, se regresaba al Banco de la Nación, ha traído su DNI, pero no me dicen el documento. Ahora no está establecido pues un formato y todo lo que uno debe alcanzar, y se hace de forma más rápida, ¿no? Y eso es la simplificación, esa es la actualización de procedimientos administrativos que se busca justamente en todas las instituciones públicas. ¿Alguien más levantó la mano? Profesora. Sí, dígame. Profesora, mira, gracias a esta pandemia se han abierto las capacitaciones virtuales. Antes teníamos que viajar a Lima con nuestro propio dinero para capacitarnos. Y a veces pues una clase de 3, 4 días no es como llevar una especialización de 6, 7 meses que te ayuda a reforzarte más, ¿no? Por ejemplo, si ahorita no hubiera estas clases virtuales, tal vez no estaríamos aprendiendo algo nuevo. Así Porque es, con la viajar pandemia a Lima, uno estar también ha 6 tenido... meses, 7 meses, es un costo grande para un trabajador público con el sueldo que gana, con la remuneración que gana. Más bien, yo agradezco a CAMEX que nos haya dado la oportunidad de capacitarnos y de conocer muchas cosas nuevas que tal vez hemos obviado pensando, ¿no?, que conocíamos. Y esto nos va a llevar a dar una oportunidad para poder sacar a nuestras instituciones, ¿no?, hacia arriba. Pero también hay que ver, a veces cuando viene el director, viene con toda su gente nueva, viene con el jefe de planeamiento estratégico, su racionalizador, su jefe de presupuesto, y su, ¿cómo se llama?, y su planificador, ¿no? Y a veces a uno lo ponen a un costado. Eso también conlleva, a veces esa gente que viene no conoce. Entonces, cuando uno está afuera, le dices algo, estás contra el director o contra el gobernador, ¿no? Entonces tenemos que callarnos, ya no podemos decir nada. Esta es la otra cara de la moneda. Esa es la otra moneda, la cara de la moneda. Claro. Muy bien con todos ustedes, ha sido un gusto, nos vemos la próxima semana, ¿no? Muchas gracias por su participación. He culminado con mi conferencia magistral. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, con todos. profesora.
Gracias por la capacitación. Gracias. Buenas noches, maestra Gracias a Johanny. ustedes Gracias. también. Buenas noches. Buenas noches.